Tribunal Constitucional entra en sesión, vista la causa rol 3329, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 161A, incisos primero y segundo del Código Penal. Tiene la palabra el señor relator José Francisco Leighton. Muchas gracias, señor presidente. A Fojas 1, el señor Ibáñez Campos deduce requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto del tipo penal comprendido en el artículo 161A, incisos primero y segundo del Código Penal, para que ello surta efectos en una gestión pendiente que actualmente es sustanciada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso. La acción de estos autos fue tramitada ante la segunda sala de esta magistratura, acogiéndose a trámite el día 24 de enero de este año 2017 a Foja 62, oportunidad procesal en que fue decretada la suspensión del procedimiento de dicha gestión pendiente, para con posterioridad, el día 2 de marzo del año en curso a Fojas 212 ser declarada admisible, confiriéndose los traslados de fondo a los órganos constitucionales del caso y al resto de las partes de la gestión pendiente. Se hacen parte en estos autos constitucionales tanto el Ministerio Público a Fojas 76 como el honorable diputado señor Guillermo Cheroni Fuentes a Fojas 200, parte querellante en la gestión pendiente que es sustanciada en el Juzgado de Garantía de Valparaíso. En cuanto a los hechos de la gestión pendiente que es sustanciada, el actor expone que se sigue en su contra ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso una causa penal por su responsabilidad como autor del presunto delito comprendido en el artículo 161A del Código Penal en el contexto de una indagatoria llevada por el Ministerio Público luego de una denuncia presentada por el entonces señor presidente de la Cámara de Diputados, producto de hechos que podrían haber afectado la privacidad del honorable diputado señor Cheroni Fuentes en el ejercicio de sus funciones legislativas en el hemiciclo de dicho cuerpo legislativo. En términos generales, los hechos denunciados y materia de una posterior querella criminal dan cuenta de la captación de imágenes con mensajes que dicho legislador intercambiara con terceros a través de su teléfono celular, que fueron divulgadas por Agencia 1 Chile y divulgadas por el medio electrónico El Dínamo, del que el actor de estos autos era su director. Por ello fueron formalizados los camarógrafos, periodistas y el actor de estos autos, de forma expone apresurada, sin contar con elementos probatorios para acreditar su participación criminal en dichos hechos. Su defensa solicitó el sobreseimiento definitivo, dado que no se acreditarían los presupuestos del tipo penal materia de la formalización primitiva, en particular que su injusto no solo busca proteger la privacidad e intimidad en el contenido de las conversaciones, sino que también que éstas se produzcan en recintos particulares o que no sean de libre acceso al público, cuestión que no se cumple con el hemiciclo de la Cámara de Diputados, que es un espacio de deliberación republicana y de naturaleza en esencia pública. Dichas alegaciones fueron desestimadas por el Juzgado de Garantía de Valparaíso, decisión luego confirmada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, no obstante no existir antecedente alguno en la investigación fiscal que dé cuenta de la participación del señor Ibáñez Campos en los hechos materias de la formalización y luego en la acusación fiscal. Agrega el actor que la imputación del Ministerio Público ha obedecido a un acto arbitrario, posibilitado por la falta de determinación, vaguedad y déficit constitucional de los preceptos que viene a reprochar a esta sede constitucional que permiten presumir en el caso concreto la culpabilidad bajo un estatuto de responsabilidad penal objetiva, infringiéndose la presunción de inocencia, el mandato de tipicidad y la proporcionalidad en la aplicación de la norma. El conflicto constitucional que trae esta sede plantea 4 capítulos a dicho respecto. El primero de estos lo acentúa en la infracción al principio de legalidad penal como mandato de determinación y taxatividad del derecho penal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, numeral 3, incisos 8 y 9, en relación con lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2, todos los anteriores de la Constitución Política. A dicho respecto, expone el actor que la garantía de que no hay delito sin una ley que así lo establezca es materializado en la exigencia de una ley estricta, previa, escrita y cierta, precisando de manera clara el hecho punible, dado el mandato de determinación de la ley penal a efecto de que los ciudadanos puedan ser motivados por esta, para asegurar los valores de certeza y seguridad jurídica en la aplicación de la normativa punitiva, así como la garantía de libertad que constituyen todos el sustento de nuestro sistema penal vigente. En el caso concreto, dado el déficit en la técnica legislativa utilizada en la redacción del artículo 161A del Código Penal, la falta de tipicidad y descripción clara de la conducta es generada una indeterminación arbitraria del sujeto activo del delito de difusión, ya que cualquier individuo que haya difundido las conversaciones, comunicaciones, documentos, instrumentos, imágenes y hechos
no indicándose modo, tiempo ni forma, podría ser sujeto a una imputación penal con absoluta arbitrariedad del órgano judicial o del persecutor para iniciar una indagatoria a dicho respecto. Así, el destinatario de la norma jurídica, dada la falta de taxatividad en la descripción de la conducta punible con infracción al principio de legalidad, carece de la suficiente certeza jurídica y precisión para poder determinar si ha actuado o no fuera del tipo. En definitiva, el ciudadano desconoce si éste obra o no ajustado a la norma. El Ministerio Público, en este primer capítulo de alegación constitucional, solicita el rechazo del mismo. Expone el persecutor penal público que no es vulnerado bajo ningún respecto el mandato de taxatividad. De acuerdo a la descripción de los hechos de la acusación, el actor habría autorizado la difusión de fotografías en un medio digital, obtenidas momentos antes por otros acusados, correspondiendo a comunicaciones privadas realizadas por la víctima, que fueron captadas, fotografiadas y luego difundidas. Así, la precisión de la imputación en el marco del control concreto de constitucionalidad es determinante para desvirtuar la denunciada indeterminación. La alegación en torno a la preceptiva constitucional alegada enmarca la discusión en las determinadas leyes penales en blanco, que solo en caso de ser abiertas y propias podrían tener problemas de cara a la Carta Fundamental. En cambio, las leyes penales en blanco impropias solo presentarían, según el caso, problemas de técnica legislativa. En este respecto, la parte requirente refiere sin dificultad las conductas descritas en el artículo 161A del Código Penal, no produciendo el verbo rector difundir mayores controversias ni la determinación de cuál es la conducta punible. Así, expone el persecutor penal público la calificación del hecho de la acusación y los precisos contornos del tipo son cuestiones que, en definitiva, caen en el ámbito propio de la función exegética que deberá realizar el juez penal de la instancia. A su turno, en el traslado evacuado por el honorable diputado señor Cheroni, este también solicita el rechazo del primer capítulo de impugnación. Expone a dicho respecto que el tipo penal contemplado en el artículo 161A configura un delito común que puede ser cometido por cualquiera, por lo que la amplitud de potenciales autores del delito es un problema de interpretación y no de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Determinar quién puede cometer el delito de difusión o establecer hasta cuándo una difusión es típica en el sentido del ilícito tiene de respuesta en el propio tenor literal de la disposición, dado que el legislador fue en extremo preciso para describir su alcance necesario. En el contexto de una cadena de difusiones, el objeto difundido puede dejar de tener carácter de información privada, por lo que para estar en presencia de la figura típica del artículo 161A, la difusión debe tener por objeto precisamente información privada. Así, no hay imprecisión o arbitrariedad en la redacción del ilícito en cuestión. Los contornos del tipo son claros y precisos, respetándose la preceptiva constitucional. En un segundo capítulo de infracción constitucional, el actor argumenta en torno a una vulneración al principio de culpabilidad penal consagrado en el artículo 19, numeral 3, inciso 7 de la Carta Fundamental en relación con su artículo 1. Expone que este surge como presupuesto ineludible de la legitimidad de la pena estatal, como resultado de una imputación reprobatoria, dado que la defraudación producida es motivada por una conducta dolosa o culposa. Así, la pena no puede regirse solo por utilidad pública, sino que debe mantenerse en el marco de la culpabilidad del autor. En el caso concreto, la preceptiva que viene a reprochar vulnera dicho principio, toda vez que es permitida la aplicación de un estatuto de responsabilidad penal objetiva, presumiendo de derecho la conducta del imputado y, en necesaria consecuencia, imponiendo una pena aflictiva a un acto o conducta ausente de dolo o culpa, vulnerando de paso su dignidad humana, dado que es sujeto de una acción penal arbitraria. Ha sido acusado por la sola circunstancia de ser director del medio que publicó en su sitio web la imagen y notas a que hacen referencia a los hechos de la denuncia, lo que supone reconocer en nuestro ordenamiento jurídico un estatuto de responsabilidad penal objetiva por el acto ajeno, sin mención alguna a un reproche subjetivo individual, como lo exige el principio constitucional alegado. El Ministerio Público solicita también el rechazo de este segundo capítulo de impugnación en torno al principio de culpabilidad. Las críticas del actor expone no apuntan contra la preceptiva que viene a cuestionarse a esta magistratura, sino más bien a diversas actuaciones del persecutor penal público en la indagatoria, poniendo en evidencia la falta de argumentaciones para apoyar la inaplicabilidad en este segundo capítulo de impugnación. Sus argumentaciones a este respecto guardan relación más bien con la teoría del caso de la defensa, la que será juzgada en definitiva en el juzgado penal respectivo.
No es infrecuente, añade, que los tipos penales carezcan de referencias a la tipicidad subjetiva, esto es, la actuación con dolo o culpa, pero ello no significa en caso alguno que se trata de descripciones que prescindan de dichos elementos, dado lo dispuesto a dicho respecto en el artículo 1 del Código Penal. Por su parte, el honorable diputado señor Cheroni también solicita el rechazo de este segundo capítulo de impugnación. Expone que debe desvirtuarse este, dado que el reclamo del actor en torno a la falta supuesta de antecedentes y la vulneración al conocimiento exigido por el delito es también un problema que será resuelto por el juez del fondo conforme a la prueba rendida. Los acusadores, tanto el Ministerio Público como la parte querellante, deberán acreditar en dicha sede los elementos del tipo objetivo y subjetivo bajo el estándar que es propio del derecho penal, esto es, la prueba más allá de toda duda razonable, conforme lo dispone el artículo 340 del Código Procesal Penal. Más que alegaciones de constitucionalidad, el libelo adelanta la estrategia de defensa del actor en el juicio penal. En cuanto al tercer capítulo de infracción constitucional alegado por el libelo, se refiere a la infracción al principio de presunción de inocencia, que es enlazado con el debido proceso legal y la proscripción de la presunción de responsabilidad penal, configurados, de acuerdo a lo expuesto, en el artículo 19, numeral 3, incisos 6 y 9, en relación con el artículo 5, inciso 2, todos los anteriores de la Carta Fundamental. El actor refiere que, conforme a las características del caso concreto, al aplicarse el tipo penal impugnado, debe exigirse al imputado demostrar que éste no obró con dolo o conocimiento de los elementos del tipo en el marco de un proceso penal, y así se altera la carga de prueba de responsabilidad constitucional del Estado en ejercicio de su poder punitivo, siendo transgredido con ello el principio de presunción de inocencia como garantía fundamental del debido proceso. La aplicación del tipo penal, que contiene como verbo rector difundir, implica presuponer desde la ley, o bien habilitar para presumir que quien pudiera haber participado en la difusión actuara con dolo, esto es, conociendo el origen ilegítimo de una nota previamente difundida. Conforme a la redacción del tipo impugnado, se altera la carga probatoria, exigiendo al actor demostrar que éste desconocía el origen ilícito o la infracción a los elementos de la tipicidad contenidos en el inciso primero, con la consecuente vulneración constitucional. Tanto el Ministerio Público como el honorable diputado señor Cheroni solicitan el rechazo de este tercer capítulo de impugnación. A dicho respecto, solicitan que se reiteren las argumentaciones en torno a la pretendida vulneración a la presunción de derecho de la responsabilidad penal que refiere el actor, propias del capítulo segundo de impugnación, dado que queda de manifiesto que se critica más bien la actuación del Ministerio Público y no del tipo penal de cara a la Constitución. Agrega el traslado planteado por el diputado Cheroni que, conforme a las disposiciones que requiere de inaplicabilidad, no se exime de la necesidad de probar los hechos y menos se establece con este tipo penal una alteración de la carga de la prueba. La aplicabilidad o no del tipo será objeto de discusión más bien en el juicio oral. Por último, y en cuarto capítulo de infracción constitucional alegada, el actor argumenta en torno a la vulneración al principio de proporcionalidad de delitos y penas, así como el contenido esencial de los derechos de que tratan los artículos 19, numeral segundo, en relación con el artículo 19, numerales 12 y 26, estos en relación con el artículo 5, inciso segundo, todos de la Carta Fundamental. A dicho respecto, el actor hace presente que en la elaboración de normas penales, a efectos de incorporar la proporcionalidad, el legislador debe siempre distinguir dos etapas, una en la descripción del tipo y otra en la pena asignada como su consecuencia. De esta forma deben evaluarse los bienes jurídicos relevantes y, como resultado de su vulneración, aplicar una pena en armonía con su naturaleza y carácter. En los hechos, materia de la acusación fiscal planteada ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se está criminalizando una actividad de difusión de un medio de prensa informativo, existiendo otras vías más idóneas, necesarias y proporcionales para sancionar eventuales responsabilidades de corte objetivo. Refiere que pueden presentarse estas otras formas más proporcionales que acudir a la ley penal para resguardar el derecho a la honra y privacidad de las personas. Por su parte, el Ministerio Público solicita el rechazo de este cuarto y último capítulo de impugnación. Expone el persecutor penal público que se debe tener presente que derechos constitucionales como la honra y la privacidad deben siempre conjugarse en diversos escenarios con la libertad de opinión e información, poniendo en juego así garantías y derechos asegurados por la Carta Fundamental. En el caso concreto, nos encontramos ante un tipo penal que persigue un fin lícito, a través de un mecanismo legítimo y conforme a la Carta Fundamental, como ha sucedido largo tiempo en nuestro orden jurídico penal, como los delitos que castigan la violación de domicilio o correspondencia, o como los ilícitos de injurias y calumnias.
Incluso en el ejercicio del periodismo están previstas conductas consideradas como delito, de manera que la utilización y llamada al derecho penal en resguardo de bienes jurídicos como la vida privada o la honra no deben extrañarnos y con ello su conformidad con la Carta Fundamental. Por último, y en su traslado, el diputado señor Chironi también solicita el rechazo de este último capítulo de impugnación. Expone que la norma punitiva del artículo 161A es orientada a la protección de derechos constitucionales, como la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. El legislador que introdujo este tipo penal lo hizo en la constatación de diversas formas de vulnerabilidad de la vida privada frente a las nuevas tecnologías que pudieran ocurrir. El actor así cuestiona en abstracto la norma, pretendiendo anticipar su tesis absolutoria que deberá plantear en el juicio de fondo, debiendo alegar allí, a vía ejemplar, la causal contemplada en el artículo 10, número 10 del Código Penal, esto es, actuar en cumplimiento del deber. Por esto solicita el rechazo también de este cuarto capítulo de impugnación. Concluyo señalando, señor presidente, que se han anotado en forma para alegar en la vista del día de hoy todas las partes que se han anotado en esta gestión pendiente. Bien, muchas gracias. En primer lugar, por la parte requerente, alega el abogado Cristian de Feudis Wilson hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con la venia de señor presidente y este excelentísimo Tribunal Constitucional, vengo a alegar el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad interpuesto a favor de mi cliente, don Juan Marcelo Ibáñez Campos, periodista y exdirector del diario El Dínamo, acusado actualmente en proceso penal por el delito de difusión de imágenes de contenido privado del honorable diputado de la República, señor Guillermo Ceroni Fuentes, causa que es seguida ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso en los autos RIT 10.999 de 2015, solicitando a su señoría excelentísima desde ya tenga bien acoger el presente requerimiento de inaplicabilidad y declarar que para el caso concreto los preceptos legales invocados contenidos en el inciso primero y segundo del artículo 161A del Código Penal infringen y producen una vulneración grave a los principios constitucionales y normas contenidas en los artículos primero, 5, inciso segundo, 19, número 2, número 3, inciso sexto, séptimo, octavo, noveno, 19, número 12 y 19, número 26 de nuestra Carta Fundamental en la gestión pendiente y en particular al ser eventualmente aplicados a mi representado en la causa que se sigue por el Ministerio Público de Valparaíso. Fundo el presente requerimiento en los siguientes argumentos y antecedentes de hecho y de derecho, su señoría excelentísima. Para ordenar la exposición de mis alegatos, que ya están contenidos, como bien saben sus señorías excelentísimas, en el requerimiento de inaplicabilidad, no obstante ello, traje a el tribunal una minuta, su señoría ilustrísima, donde están con más detalle y profundidad para ser entregado al final de mi alegato la exposición de estos argumentos. Este alegato, su señoría, en defensa de mi cliente, don Juan Marcelo Ibáñez, lo estructuraré en tres partes principales o en tres capítulos. En primer lugar, haré una breve, si me lo permite el excelentísimo tribunal, una breve referencia a los orígenes y antecedentes históricos de la norma del artículo 161A incorporada a nuestra legislación penal para hacer un análisis de la estructura del tipo y en especial los déficits de técnica legislativa y los déficits normativos que la redacción de los preceptos legales invocados del artículo 161A tienen en cuanto a un impacto constitucional, porque acá, en definitiva, su señoría, lo que vengo a exponer y viene a exponer esta parte es precisamente un conflicto de constitucionalidad y no un conflicto de interpretación legal. Y esa primera parte o primer capítulo lo vincularé necesariamente y en especial con lo referente a la infracción de la aplicación al caso concreto y en particular de mi representado a la infracción al principio de legalidad penal
entendido como mandato de determinación suficiente o como principio de máxima taxatividad como garantía fundamental para los ciudadanos. El segundo capítulo, brevemente, su señoría, haré mención a el supuesto fáctico, o sea, los antecedentes de hecho del caso en cuestión que se sigue en la gestión pendiente y por qué la aplicabilidad de estos preceptos legales incide directamente en una infracción a el principio de culpabilidad penal y la proscripción de la presunción de responsabilidad penal objetiva en materia penal y la presunción de inocencia en relación a mi representado. Veremos cuáles son esos antecedentes relevantes que generarían por la aplicación y por la habilitación que hace estas normas legales la infracción del principio constitucional mencionado. Y finalmente, su señoría, si el tiempo me da, en los 30 minutos que tengo, que ya han pasado 5, expondré brevemente cómo estos preceptos legales, además, en la gestión pendiente y en el caso de mi representado, producen una afectación tanto al principio de libertad de prensa y libertad de información, a la proporcionalidad en la ley y a la afectación del contenido esencial de los derechos contenido en el artículo 19, número 26, doctrina desarrollada, como bien sabe su señoría excelentísima, por el Tribunal Federal Alemán. Pues bien, su señoría, respecto a la primera parte de mi alegación y haciendo una breve relación de los orígenes históricos de la norma invocada y de los dos preceptos legales cuya inaplicabilidad se solicita al caso concreto, cabe hacer presente que dicha norma, la del artículo 161A, fue introducida por medio de la Ley 19.423 del año 95 al Código Penal y a través de una moción en su momento del año 95, el año 93 fue cuando ingresó la moción, del honorable senador don Miguel Otero Latrop, con fecha 30 de noviembre de 1992, el cual precisamente dicha moción buscaba modificar el Código Penal a fin de cautelar efectivamente la privacidad de las personas. Para la fundamentación de ese proyecto de ley presentado por el senador Otero, en su oportunidad, indicó brevemente que, en virtud de los recientes acontecimientos, ahí quiero hacer una pausa, si me permite el tribunal, que son de dominio público, demuestran la realidad de la afirmación anterior. En la actualidad, indicó en la fundamentación del proyecto del señor Otero, afectar la privacidad de las personas mediante sistemas de espionaje, de grabación, interceptaciones, captaciones a distancia o fotografías con teleobjetivos, colocación de micrófono en casas, oficinas, automóviles o lugares esencialmente privados, no constituye una infracción legal alguna en nuestro ordenamiento, indica el senador Otero. Y por lo tanto, hay que dar y brindar por la legislación penal indicada una protección necesaria a esta garantía constitucional de la privacidad o de la intimidad consagrada en nuestra Carta Fundamental. Cabe recordar, su señoría, que esta iniciativa nace, y como lo dice en la fundamentación del proyecto, los recientes acontecimientos en virtud de un caso concreto. La legislación fue creada, el tipo penal del 161, como bien sabe su señoría, fue creada por un caso concreto y fue la interceptación telefónica que afectó a el expresidente don Sebastián Piñera Echeñique el año 92, 23 de agosto de 92, caso conocido como el caso Kioto, que fue interceptada su conversación telefónica y divulgada en el canal Megavisión en esa época. En tal sentido, el senador Otero sostuvo la necesidad de penalizar estas conductas con la finalidad específica de proteger la privacidad, pero no en particular por el contenido de las conversaciones, sino por su aspecto espacial o físico de la comisión del injusto. O sea, cuando se trate de captar por medios ocultos, clandestinos, actividades privadas dentro del hogar o lugares privados.
Pues bien, como quedó redactado el proyecto que incorporó el artículo 161A en la historia fidedigna de esta ley, se buscaba sancionar al que indebidamente y por cualquier medio se introduzca o entrometa en la privacidad que da lugar la oficina, los recintos o vehículos particulares, indicaba el proyecto. Y para tal efecto, el senador Otero dio un ejemplo particular y que cabe hacer mención a él, toda vez que dice relación precisamente al caso concreto y particular por el cual está siendo perseguido penalmente y enjuiciado mi representado y 5 periodistas pertenecientes a Agencia 1, a otro medio de prensa. Y en tal sentido el senador Otero ejemplificó como el objeto de la protección de la norma aquel espacio en que existe una expectativa de privacidad, aquel espacio físico donde el titular del derecho puede ejercer su intimidad de un modo de controlarla y manejarla. Indicó que la normativa fue creada para defender en todos aquellos espacios propios del ámbito individual. Y dijo el señor Otero en la historia de la ley, daré un ejemplo muy claro. El edificio del Senado es del dominio público. Sin embargo, la oficina de cada senador es un recinto privado y no sería lógico ni permisible que alguien invadiera esa intimidad por la circunstancia de que ésta dice relación a un espacio que pertenece al Estado, el despacho de cada senador. A la inversa, no es posible garantizar la privacidad cuando la persona está actuando públicamente. Eso quedó constancia, su señoría, en la historia de la norma. Cabe hacer presente, su señoría, que como quedó en los propósitos de este proyecto de ley, lo que se buscaba proteger no era el aspecto material de la vida privada, la conversación, el documento o el instrumento privado en sí, sino que esta esfera de protección que legítimamente tenía física, que tenía posibilidad de proteger el titular, ya que el documento, la conversación o el contenido privado, que no está en discusión, puede estar protegido por otros tipos penales, se indicó, como la violación de correspondencia, la violación de secreto, etc. Y por lo tanto, al discutir esta iniciativa, se tuvo en un primer momento, en el proyecto original, especialmente en cuenta la ley que en ese entonces se llamaba Ley de Abusos de Publicidad, hoy Ley 19.733, que regula las libertades de opinión, información y ejercicio del periodismo, precisamente para ponderar estos dos intereses en juego en el proyecto original de la norma 161. Y toda vez que esa norma, la de abuso de publicidad, establecía qué causales las cosas privadas podían hacerse públicas dependiendo de derecho o dependiendo de la calidad de la persona en cumplimiento de funciones públicas. Persona que pudiera haber develado información privada negligentemente o no en el ejercicio de funciones públicas. Y así la primera redacción del artículo 161, señoría excelentísima, en cuanto al inciso segundo, que es el inciso que penalmente se le está imputando a mi representado de difusión, se indicaba que igual pena se aplicará a quien difunda las conversaciones, comunicaciones, documentos, imágenes que se refiere al inciso anterior, por un medio distinto de los señalados en la Ley sobre Libertad de Opinión y de Información. Esa era la redacción primitiva de la norma del inciso segundo del 161A, cuestión que fue eliminada finalmente del proyecto legislativo, descartada, y por lo tanto no fue incorporado el resguardo precisamente de la libertad de información para la aplicación de este tipo penal. El tipo penal, como quedó del artículo 161A, presenta, y esto no lo digo yo, su señoría, lo dice la doctrina penal más especializada, una técnica legislativa absolutamente deficiente,
una redacción vaga, confusa e imprecisa que no delimita con claridad y precisión las conductas prohibidas en atención al objeto de protección, derivando en tipos penales amplios que, como en el caso concreto, pueden ser aplicados a situaciones perfectamente legítimas de ejercicio de una profesión periodística desde la perspectiva del conflicto jurídico penal. Acá, su señoría, quiero hacer presente que no se está discutiendo en este proceso penal la eticidad o no de la línea editorial, etcétera, del medio de prensa de publicar o no esto, que puede tener perfectamente, y eso es muy discutible, un reproche ético. Incluso podría verse si es que efectivamente la conducta causó un daño, como se hace en el derecho norteamericano, el derecho de daño y las indemnizaciones en contra del medio, pero desde la óptica penal, desde la óptica que el derecho penal es la herramienta más fuerte que dispone el Estado para encarcelar, enjaular a personas, en definitiva, aplicarles penas de prisión preventiva, esta no reviste ninguna suficiencia en cuanto a su tipicidad. Según la doctora de la Pontificia Universidad Católica, doña Regina Díaz Tolosa, su señoría, la norma en análisis resiste innumerables críticas. Su redacción es confusa, imprecisa, lo que conlleva arduas tareas de interpretación, indica. En primer lugar, dilucidar interpretativamente cuáles son los tipos es confusa, ya que al parecer la norma castigaría a aquella difusión del material conseguido subrepticiamente, o sea, por medios clandestinos, ocultos, pero no se distingue con certeza las conductas sancionadas en el inciso primero que repercuten necesariamente en quien difunde material conseguido de forma clandestina. En la mayoría de los casos, son pocos los casos en que se ha aplicado la norma en comento del artículo 161A, su señoría, siempre desde el caso que motivó la legislación de urgencia, el caso de su excelencia el expresidente de la República, Sebastián Piñera, hasta el caso de cámara oculta de la doctora Cordero, el caso del juez, del ministro Calvo, en que también hay interceptaciones y grabaciones clandestinas y ocultas, y el caso último de las oficiales de la Marina afectadas que fueron captadas en sus propias habitaciones privadas, por demás, su señoría, son los casos en que ha tenido la aplicación de la norma y en algunos de esos incluso ha salido absuelto, como el señor Guillé, el senador Guillé en el caso del juez Calvo. En ninguno de estos, su señoría, se ha hecho aplicación de la norma cuando se desarrollan actividades de periodismo por medios abiertos, por medios autorizados, por medios acreditados, como es la función que ejerce un fotógrafo desde las tribunas del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Su señoría, un paréntesis. Con fecha 14 de marzo de 2016, mediante oficio 1875-2016, el secretario general de la Cámara de Diputados, Cámara que denunció los hechos, su señoría, informa al fiscal, don Cristian Andrade, fiscal adjunto de Valparaíso, que en el caso particular de fotógrafos y camarógrafos, las tribunas de la sala de sesiones cuentan con espacios especialmente delimitados para su ubicación, desde donde pueden tener una aproximación mayor a las señores diputados durante el desarrollo de la sesión de sala. Independiente de ello, fotógrafo y camarógrafo, indica, pueden circular por la totalidad del sector de tribunas y efectuar su trabajo con amplias facilidades. Se trata de tomas fotográficas rutinarias o de despacho de televisión directo. El fotógrafo que ha sido acusado, que no representa esta parte, su señoría, señor Ovalle, se encontraba, dice este oficio, totalmente acreditado como reportero gráfico de Agencia 1 desde mayo de 2014 hasta el 10 de marzo de 2018. O sea, todavía tiene acreditación, en definitiva, para ejercer desde las tribunas del hemiciclo la fotografía en ejercicio de su libertad de prensa, de su libertad de información. En definitiva, su señoría, estos déficits normativos de la redacción de la norma 161
también han sido puestos en evidencia por dos proyectos de ley. Brevemente, su señoría, existe un proyecto de ley boletín 5333-2007 de los diputados, en ese entonces, Chaguán, Sepúlveda, Enrique Ominami y Escobar, que buscaba la derogación del artículo 161A por cuanto consideraban que esta norma vulneraba la libertad de expresión al no considerar, como fue redactada, el interés público que pudiera estar involucrado, al no considerar la posibilidad de quien sea imputado a este delito pueda, en un juicio, abiertamente presentar pruebas que demuestre que la información en cuestión pudiera o no tener una relevancia pública, cuestión que podrá, en definitiva, el aplicador de la norma determinarlo. No lo permite, por lo tanto, hay que derogar esas normas y esto en mandato a lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en su Declaración de Principio de Libertad de Expresión en cuanto a que si existe la posibilidad de proteger la intimidad de las personas con medios menos lesivos que el instrumento penal, como son las sanciones civiles, especialmente relativo a figuras públicas o personas que están ejerciendo sus funciones públicas, como el honorable diputado en el caso de la gestión pendiente. Asimismo, su señoría, finalmente, el anteproyecto de Código Penal, que ya fue ingresado en el gobierno pasado, el 10 de marzo de 2014, su señoría, establecía estas normas que criminalizaban la afectación de la intimidad como delitos de intromisión, pero cada uno de los tipos penales que están consagrados en el 135, 137, indican que la captación o grabación debe ser de manera subrepticia, o sea, por métodos clandestinos, no a través de fotografías de un periodista autorizado por la Cámara de Diputados y desde un sector con acceso al público, desde tribuna. Y la divulgación, además, debe necesariamente, quien divulga, por ser una conducta cometida por otro sujeto, o sea, quien capta, conocer, y dice la norma, la ilicitud, conocer que, tiene que estar expresado en la norma, que debe conocer que las imágenes, la información, fue captada por estos medios ilícitos. Mi representado, su señoría, podía conocer una información publicada y difundida, como dice la acusación fiscal, por Agencia 1 en un portal para todos los medios de prensa, que esa información fue captada a través de cámaras ocultas, a través de interceptaciones telefónicas, a través de medios clandestinos ocultos, cuando la nota ya había sido difundida y publicada por un medio que era Agencia 1 y luego el Dínamo lo recoge. Esto es sin entrar a la discusión de la participación de mi representado, señorías excelentísimas, que ya se hizo presente en la investigación que don Marcelo Ibáñez, el día 10 de noviembre, en que fue publicada la nota del Dínamo, se encontraba haciendo uso de su feriado legal en periodo de vacaciones y mal podía tener algún dominio, conocimiento de cómo fue obtenida esa información y a no ser que tenga una responsabilidad objetiva proscrita por la legislación penal en su calidad de director del medio. En definitiva, su señoría, la infracción al principio de legalidad y máxima tipicidad se da, como bien lo ha dicho este excelentísimo tribunal, toda vez que el principio de taxatividad en sentido estricto implica que el legislador tiene que emplear una técnica de creación normativa que de una simple lectura, lo ha dicho en Autos Rol 2744-2014 a propósito de la inaplicabilidad de la norma al giro doloso de cheque del señor Tomás Lijol, debe tener una simple lectura que permita al ciudadano, al destinatario de la norma penal, saber qué es lo permitido y qué es lo no es permitido. Acá, actividades permitidas pueden caber dentro del tipo penal en cuestión y, por lo tanto, hay una infracción al mandato de determinación suficiente e infracción al principio de taxatividad. Finalmente, su señoría, por el tiempo que me queda, hacer mención brevemente que esta causa penal se inicia con fecha 13 de noviembre de 2015.
el 26 por la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, que dice que se habría afectado la privacidad del honorable diputado señor Guillermo Sironi en ejercicio de sus funciones legislativas al interior del hemiciclo de la Cámara de Diputados. Eso dice la denuncia. 26 de noviembre de 2015 se presenta la querella criminal por parte del honorable diputado Sironi, en la que se imputan responsabilidad a 5 periodistas, entre ellos a mí representado en calidad de director del diario El Dínamo. Y se formaliza la investigación hasta la etapa que estamos actualmente, en que se presentó una acusación penal por parte del Ministerio Público, como también por parte del querellante, el honorable señor diputado Sironi. En esa acusación, formulada el 26 de diciembre del año 2016, se fija cuál es el marco fáctico o los hechos que se le imputan a estos 5 periodistas. Si me permite, brevemente, son 2 párrafos la acusación. Indica que durante el desarrollo de las sesiones de sala de la Cámara de Diputados, ubicada en Avenida Pedro Montt de esta ciudad, celebrada los días 22 de octubre, 3 y 4 de noviembre de 2015, en circunstancias que la víctima, el honorable diputado Guillermo Sironi Fuentes, se encontraba en el hemiciclo, procede a sostener diversas comunicaciones privadas vía WhatsApp a través de su teléfono celular, enviando y recibiendo mensajes de carácter privado concernientes al ámbito de la sexualidad de la víctima, siendo captado y fotografiado tanto su persona como el contenido de los mensajes por el acusado Pablo César Ovalle, fotógrafo de Agencia 1, a través de su cámara fotográfica, en las fechas señaladas, sin que el diputado lo haya autorizado. Dice, una vez que la acusación, que el acusado Pablo César Ovalle Sasmeño obtuvo las fotografías del honorable diputado y los mensajes privados enviados vía WhatsApp, procede a entregarlas a Agencia 1, agencia que publica y difunde, Agencia 1, no el Dínamo, fotografías para ciertos medios de comunicación determinados a cambio del pago por el servicio, procediendo los acusados Dávila, Sáenz, director y reportero gráfico de dicha Agencia 1, a difundir las fotografías captadas por el imputado Ovalle y Sasmendi para los medios de comunicación, dentro de los cuales se encontraba el medio digital El Dínamo, el cual obtiene las fotografías y con fecha 10 de noviembre procede a difundirla al público. Hasta ahí ninguna mención de mi representado en algún tipo de participación penal. A través de la publicación de una nota de prensa con dichas fotografías bajo el título "Sorprendan a diputado Guillermo Sironi enviando mensajes sexuales en pleno hemiciclo". Difusión que fue autorizada por los imputados Juan Marcelo Ibáñez Campo y Raúl Tirs Huerta, director y editor de la mesa respectivamente del medio digital El Dínamo. Ese es el supuesto fáctico donde los preceptos invocados, en especial el inciso segundo, esto es difundir, materialmente difundir, se le está aplicando a mi representado por supuestamente haber autorizado la publicación de esa nota. Se le atribuye a todos estos periodistas 5, incluido a mi representado, la calidad de autores ejecutores del 15 número 1 del Código Penal, señoría, y se piden penas el Ministerio Público de 2 años de presidio menor y la parte querellante la pena única de 4 años de reclusión menor en su grado máximo y multa de 500 UTM para todos los involucrados, salvo el señor Ovalle, el fotógrafo, que se le pide una pena de 7 años. En definitiva, que es una cuestión probatoria netamente, su señoría, y por lo tanto quiero hacer el paréntesis que no es el objeto de este requerimiento de inaplicabilidad. Es un hecho público, su señoría, que mi representado, el día en que fueron publicados los hechos, estaba efectivamente de vacaciones. Incluso en una publicación del diario La Segunda, doña Mariana Elwin, que es directora del diario El Dínamo, indica con fecha 11 de noviembre, el día siguiente de la publicación, yo me enteré tipo 12, mediodía, y rápidamente los integrantes del directorio hablamos con el director del medio, Marcelo Ibáñez. Él estaba en su día libre, o sea, hay una secuencia de cosas lamentables. Primer punto, señoría, y con esto voy finalizando. Ni el Ministerio Público, ni la parte querellante
formulan acusación respecto al autor material de la difusión, que fue el periodista que se encontraba ese día trabajando, que bajó las notas de Agencia 1, que las publicó en el portal, con la revisión y con la instrucción del editor, Raúl Tirs, que sí está formalizado. El autor material del delito de difusión no existe en esta causa, su señoría. Está confeso como testigo y el Ministerio Público ni el querellante lo han formalizado. Más de 100 años de teoría del delito, del derecho penal y en específico respecto al respeto al principio de culpabilidad nos dan cuenta que no puede acusarse como autor intelectual de un delito si no hay un autor material en esta causa. Y el autor material está confeso, pero no está formalizado, no ha sido investigado y no está acusado para ir a juicio. Eso solo y exclusivamente porque el tipo penal, en la forma de reacción, permite una infracción al principio de culpabilidad al presumir la responsabilidad penal objetiva de mi representado por su cargo de director del Dínamo. Y por lo tanto, vulnerando la dignidad humana y el principio de culpabilidad. Me quedan 11 segundos, su señoría. Con esto termino. Respecto a la infracción, y como bien lo ha dicho el informe Amicus Curiae, que fue ingresado a esta causa por la Clínica de Interés Público y Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, la aplicación al caso concreto de la norma del 161A y en particular al caso de mi representado es una aplicación que podría ser inconstitucional, ya que en concreto indica el informe de la Facultad de Derecho de la Universidad de Diego Portales, infringiría la libertad de expresión e información consagrada en el artículo 19, número 12, debido a que, por un lado, la norma ex ante decide de la primacía de la vida privada por no contemplar criterios que permitan prevalecer la libertad de expresión e información en ciertos casos, y en concreto no da lugar a que el señor Ibáñez pueda intentar una defensa que aluda al interés público de la información difundida, porque inhibe y, en definitiva, acalla a la prensa en otros casos similares cuando es aplicado en conductas de legítimo ejercicio de la libertad de prensa. Esa afectación que no resuelve la norma genera un conflicto de constitucionalidad, su señoría excelentísima, que afecta la proporcionalidad de la medida penal y afecta el núcleo esencial de los derechos, en especial el derecho a la libertad de información, como bien lo ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No tengo más tiempo, su señoría, solo terminar diciendo que esta parte solicita que los preceptos legales invocados, en especial el del inciso segundo del 161A, sea inaplicado en la gestión concreta y en particular respecto a mi representado por constituir una infracción sustancial a las garantías constitucionales referidas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Quedan 55 minutos de alegatos y vamos a hacer un alto de 10 minutos.